Muy buenos días a todos los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy, jueves 5 de junio de 2025. Agradecemos la presencia de medios de comunicación en formato presencial y de manera remota a través de las plataformas de Upress Media UAE. En esta ocasión, la universidad le da la más cordial bienvenida y agradece al doctor Anselmo Salvador Chávez Capó su participación. Él es profesor de la licenciatura en Administración Financiera y Bursátil de la UPAE. Muy buenos días, doctor Anselmo, bienvenido. Juanito, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos, ustedes aquí a los compañeros de la prensa, con los que hemos estado teniendo un leve intercambio de ideas. Me parece ser que es evidente que los números no mienten, estamos viendo los resultados de la caída de las remesas en el país. Ya se había hablado acerca de esto, es una situación que nosotros, en cuanto empezamos a realizar la política migratoria que tendría Estados Unidos y la política comercial, bueno, sabíamos que se iban a ver afectadas las remesas. Esto no es más que las consecuencias de esa toma de decisiones por parte del gobierno norteamericano. Pero hay que tomar en cuenta que, sí, ahorita vamos a ir a las cifras, pero el saber que va a haber menos remesas tendrá que incidir de manera directa en los criterios y toma de decisiones de los estados que en este caso se verían más afectados por esta disminución de las remesas. Hay una participación, nosotros ahorita vamos a dar la información general, pero sabemos que evidentemente, sabemos que los estados que mayor dependencia tienen de estas remesas son los centrales, como son Zacatecas, Michoacán, que tienen en el centro, Zacatecas, Michoacán y Guanajuato, que tienen una gran cantidad de población trabajando en Estados Unidos. Hacia el sur, pues Oaxaca, Chiapas y Puebla se ven afectados de manera directa. Hay que tomar en cuenta que esta afectación, por lo tanto, incide en los elementos, en el elemento de consumo y en el elemento de inversión que eventualmente tienen esas familias. Acaba de llegar la información para el mes de abril con respecto a las remesas y, como se ha señalado ya de manera oficial, la caída fue del 12% en abril. Hay que tomar en cuenta que este 12% se estima haciendo una relación del mes de abril del 25 con respecto al mes de abril del 24. Hay que tomar en cuenta que es la mayor disminución desde septiembre del 2012 y evidentemente esto nos da un indicador que nos tiene que poner al cual tenemos que poner atención, considerando esta coyuntura bilateral que estamos viviendo por la política comercial y migratoria de Estados Unidos. Hay que tomar en cuenta que nosotros nos hemos vuelto como país dependientes de las remesas. Hay que tomar en cuenta que aproximadamente se recibieron 64.400 millones de dólares de manera anual el año pasado, de diciembre de 24 a diciembre de 23, y esto implica un monto más alto de ingresos de dólares, uno de los ingresos más altos, solo superado por la industria automotriz, que generó más de 100.000 millones de dólares. Hay que tomar en cuenta que México recibió en abril, nosotros lo vamos contextualizando, recibió en abril 4.761 millones de dólares, lo que representó, como ya lo hemos comentado, una caída del 12% a tasa anual. Este abril, del que estamos hablando, es el peor abril desde 2009. Hay que tomar en cuenta que en 2009 estábamos saliendo de la crisis de la crisis de las hipotecas subprime, y entonces estamos viviendo una crisis a nivel mundial. Hay que tomar en cuenta que, como ya se había señalado, pues la caída más fuerte que tuvimos desde septiembre del 2012. En ese momento las remesas cayeron 19.6%. Hay que tomar en cuenta que lo que va del año a tasa anual, esto es abril, enero-abril, la caída que se está presentando es de
En el mes de febrero fue de 0.8%. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucedió? Las remesas enviadas en marzo con respecto a las remesas recibidas en abril, si nosotros comparamos abril contra marzo, la disminución fue de 7.4%. Y hay que tomar en cuenta de que en marzo las remesas tuvieron un incremento muy importante. ¿Por qué se dio este incremento en las remesas? Se supone que se está estimando que las remesas, que los inmigrantes o los paisanos que están allá, considerando la posibilidad del impuesto del 5%, enviaron montos más importantes de remesas. Y adicionalmente hay que tomar en cuenta de que cayó el mes, en ese mes, en el mes de marzo, cayó la Semana Santa. Entonces, obviamente un impacto muy importante en el envío de remesas y sobre todo en esta anticipación que se estaba manejando. ¿Qué es lo que cuáles son las razones de estos incrementos que se ven presentando? En primer lugar, obviamente, el nivel de incertidumbre que se está presentando ante la política comercial de Estados Unidos. Nosotros lo acabamos de vivir, este nivel de incertidumbre. Si tomamos en cuenta lo que pasó el día de antier, con respecto a los impuestos de los aranceles, a el acero y el aluminio, se supone que ya estaba fuera de la ecuación y un día se levantó el presidente de Estados Unidos y decidió que por seguridad nacional tenía que hacer este incremento. Entonces eso le da un alto nivel de incertidumbre. Y la segunda, pues, la segunda situación es la depreciación que ha presentado el dólar a nivel mundial. Si vieron los indicadores, hoy el dólar estaba hace ratito a las 9 de la mañana, estaba en 19, 17, algo así, a nivel de mayoreo en los bancos. O sea, no es como consecuencia de que el peso esté tan fuerte, sino que adicionalmente, ¿sí?, el dólar en el mercado internacional se encuentra fuera, pues estaremos hablando de que se encuentra afectado de manera muy importante por la oferta y la demanda de pesos, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que la estacionalidad también fue desfavorable, ya que en Semana Santa el flujo fue negativo. Asimismo, influyó el choque entre los recursos enviados de forma precautoria, como ya se había señalado, y ya dio una señal de estabilización en el mes de marzo. Hay que tomar en cuenta que de acuerdo con el Banco Central, con los datos del Banco de México, en el reporte analítico de ingresos y egresos de remesa que se dio el 2 de junio, México recibió 19.015 millones de dólares en remesa. Este fue un retroceso anual del 2.5% y la primera caída cuatrimestral desde 2003. En mayo de 2024, con respecto a abril de 2025, el flujo acumulado de ingresos de remesas fue de 64.260 millones de dólares. Si nosotros lo comparamos con lo que pasó el año pasado, encontraremos que el flujo fue de 64.917 millones de dólares. Nada más para considerar que los ingresos por remesas fueron de 388 millones, el saldo superavitario de la cuenta de remesas fue de 18.627 millones de dólares y esto representó una caída del 2.22%. Hay que tomar en cuenta que si nosotros manejamos los incrementos y disminuciones, todavía en el mes de noviembre habíamos tenido un incremento del 10.6%. Si lo consideramos con respecto a lo que pasó en el mes de abril, estamos hablando solo 6 meses después,
entonces encontraremos que el envío de las remesas se ha visto afectado de manera recurrente. ¿Cómo lo podemos manejar? Si nosotros lo manejamos durante abril de cada año y comparamos desde el 2022, en 2022 recibimos 4.7 mil millones de dólares o 4.700 millones de dólares en el mes. En el año del 2023 estaremos hablando de 5.000 millones de dólares. En el año de 2024 estamos hablando de 5.400 millones de dólares. Y en este 2025 estaríamos hablando de 4.800 millones de dólares. Como vemos, esta disparidad, este manejo, esta tendencia que era positiva año con año, nos ha afectado de manera muy importante. Ahora, a manera de aterrizar esta información, hay que tomar en cuenta que un factor que puede afectar el comportamiento de las remesas es esta propuesta de establecer un impuesto del 3.5% a los envíos del extranjero que realicen las personas indocumentadas. ¿Cómo es que nosotros nos veríamos afectados a nivel de pueblo? Si nosotros estimamos que el nivel de esos 64.745 millones de dólares que se recibieron de manera anual, el 5% le corresponde a Puebla, estamos hablando de 3.366 millones de pesos. Si se estableciera el impuesto, la afectación sería a manera anual de 117 millones de dólares menos que llegarían a todo el estado, y los 5 más afectados serían Puebla Capital con 21 millones de dólares, Atlisco con 8.84 millones de dólares, Tehuacán con 8.7 millones de dólares, Izúcar de Matamoros con 6.36 y San Martín Texmelucan con 4.2 millones de dólares. ¿Vale? Por lo tanto, nosotros podemos cerrar de esta presentación. Podríamos estimar que se puede considerar que el envío de remesas, la caída del envío de remesas puede ser temporal. Han sido 4 meses de mucha incertidumbre y la afectación en el comportamiento de las personas son estas declaraciones que de manera constante el presidente Trump ha establecido y que ha generado mucho miedo entre las personas que trabajan, ya sean legales o ilegales, y se puede considerar que muchos pueden que no hayan salido a trabajar, o muchos no salen a realizar los envíos, o están en procesos de ahorros, tomando en cuenta de que existe la posibilidad de que puedan enfrentar una crisis financiera en caso de deportación. Adicionalmente, hay que tomar en cuenta que en el primer trimestre del 2025 tuvo en Estados Unidos una desaceleración laboral de sectores claves como la construcción, la agricultura y el área de servicios, lo que provocó despidos masivos, menor número de horas trabajadas y saturación laboral. Al final, lo que nosotros tenemos que hacer en este lado, en el lado de México, se tiene que empezar a realizar proyecciones de cuánto tiempo más puede prolongarse este tema y cuál sería el impacto en los estados, los afectados de los que hemos hablado, y en las familias de estas. Por lo tanto, al final, ya para cerrar, se estima que las medidas de Trump, incluyendo el impuesto a las remesas y las deportaciones masivas, podrían reducir hasta 13.000 millones de dólares los ingresos por remesas de México que reciben anualmente. Esto va a representar una caída del 0.9% del PIB, afectando principalmente estados como Chiapas, Jalisco, Puebla, Michoacán y Zacatecas, que reciben, y la cual, como ya habíamos comentado, recibe el 5% del monto total
local y por lo tanto constituye una parte muy significativa de nuestra economía a nivel local y a nivel regional. Muchas gracias.